El día de hoy vamos a estudiar las propiedades de los límites. La primera propiedad de los límites hace referencia al límite de una constante. Este límite se representa matemáticamente como el límite cuando x tiende a un valor a de una constante, esto es igual al valor de la constante. Cabe resaltar que una constante es un término o un valor independiente que no tiene una variable definida, ya sea x o y o dependiendo del límite que está especificando que ese valor tiende a una variable específica. Como ejemplo, entonces podemos suponer que si tenemos el límite de x cuando tiende a 2 de una constante, por ejemplo, 5, entonces esto será igual a al valor de la constante que sería 5. Esa es la primera propiedad del límite. La segunda propiedad es el límite de una constante por una función. Matemáticamente se representa como límite de x cuando tiende a de una constante k por una función f de x. En este caso, lo que se hace es que la constante sale del límite y se aplica el límite únicamente a la función que tenga la variable independiente. Entonces aquí la constante sale, queda como el límite de x cuando tiende a de f de x. Esto se puede expresar numéricamente de la siguiente manera. Y este resultado a su vez es igual a la constante k por el resultado del límite que sería L. Matemáticamente o expresado numéricamente lo podemos resolver de la siguiente forma como ejemplo. Límite de x cuando tiende a 3 de 5x a la 2. Esto es igual. Aquí en esta parte, la constante que me muestran acá es este valor que tengo acá y la función en este caso es x al cuadrado. Entonces, esta constante sale del límite, luego aplicamos el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. Aplicar el límite sabemos que es reemplazar el valor de 3 en la x y esto nos queda como 5 por 3 elevado al cuadrado. Esto es igual 3 elevado al cuadrado 9 por 5, 45. Y esa sería la solución de este límite con un ejemplo del límite de una constante por una función. La tercera propiedad es la del límite de una suma o diferencia de funciones. En este caso, este límite se puede representar como si tenemos el límite cuando x tiende a de f de x más o menos g de x, entonces esto lo podemos expresar como el límite de cada una de las funciones sumándose. Entonces tendríamos límite de x cuando tiende a de f de x más o menos el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos agrupada una suma, nosotros podemos aplicar el límite a cada uno de los sumandos. Igual, si tenemos un límite de una diferencia, nosotros podemos aplicar el límite a cada una de las funciones que representan la diferencia. Como ejemplo numérico, entonces podemos poner límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x. Entonces, asumiendo que este valor de aquí es f de x y que este segundo es g de x,
en este caso se están sumando, entonces vamos a aplicar el límite para cada uno de ellos. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de x. Y vamos a resolver para cada uno de ellos, recordando que para resolver el límite de un punto definido, reemplazamos en la x ese valor. Esto me va a quedar 2 elevado al cuadrado más 2. Y esto es como resultado, esto me da 4 más 2, 6. Esto quiere decir que este límite me da el resultado de L más o menos M, que en este caso serían los valores que nos dio en el resultado. La cuarta propiedad hace referencia al límite del producto de funciones. En el producto de funciones, lo que podemos especificar es que el límite cuando x tiende a de una función f de x por otra función g de x, entonces esto lo puedo ver como el límite de los valores del producto. Entonces el límite de x cuando tiende a de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a de g de x, y esto será igual a el valor del primer límite por el valor del segundo límite. Matemáticamente lo podemos expresar como límite de x cuando tiende a menos 1 de las funciones x al cubo por x a la 2. Entonces podemos separar la multiplicación de los límites teniendo como límite de x cuando tiende a menos 1 de x a la 3 por el límite cuando x tiende a menos 1 de x a la 2. Aplicando los límites para cada uno de ellos, tenemos que en el primero reemplazamos menos 1 a la 3 por la del segundo, que sería menos 1 a la 2. En el primer caso tenemos menos 1, en el segundo tenemos 1. Luego el resultado de este límite es igual a menos 1. Y esa sería en la cuarta propiedad. Vamos con la quinta propiedad, que corresponde al límite del cociente de dos funciones. Este límite matemáticamente se puede expresar como límite de x cuando tiende a de f de x sobre e de x. Esto será igual a límite de x cuando tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x, igual a la solución del primer límite sobre la solución del segundo límite, siempre y cuando m sea diferente de 0. Esto, visto de forma numérica, lo podemos expresar como el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado sobre x. Esto será igual a el límite cuando x tiende a 5 de lo que tenemos en el numerador, x al cuadrado, sobre límite de x cuando tiende a 5 de lo que tenemos en el denominador, que sería x. Resolvemos para arriba y tenemos aplicamos el límite, que sería 5 al cuadrado sobre 5.
Esto sería 25 sobre 5, que sería igual a 5. Y ese sería el límite del cociente de dos funciones. Para el límite de una potencia de una función, tenemos que el límite cuando x tiende a de una función f de x que está elevado a una potencia n, entonces el límite entra en la potencia. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x, todo esto elevado al exponente n. Teniendo en cuenta que esto será igual a L a la N, con N perteneciente a los números enteros positivos. Específicamente esto lo podemos ver de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3 de una función x a la 2, todo esto elevado a la 2. Esto será igual. Ingresamos el límite. Límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado, todo eso elevado a la 2. Esto será igual. Aplicamos el límite dentro. Entonces tenemos 3 elevado al cuadrado, que a su vez estará elevado a la 2. 3 elevado al cuadrado es 9 elevado a la 2, que luego será 81. Y esa sería nuestra sexta propiedad. La séptima propiedad es el límite de una función radical. El límite de este tipo de función se puede expresar como límite de x cuando tiende a un valor a de una raíz enésima de la función f de x. Entonces el límite entra en la raíz. Entonces tendremos que la raíz del límite cuando x tiende al valor de a de f de x. Luego esto será igual a la raíz enésima de L. Para este caso, si n es par, entonces L será mayor que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0 para que no se indetermine, ya que las raíces negativas no existe su resultado en los reales. Como ejemplo tenemos que el límite de x cuando tiende a 3 de la raíz cuadrada de x a la 6 es igual a la raíz del límite cuando x tiende a 3 de x a la 6, y esto será igual a, aplicando el límite, entonces tendremos 3 elevado a la 6 dentro de la raíz. Aplicando el límite tenemos que reemplazamos donde está la x por el 3, esto me quedaría 3 a la 6. Por propiedades de la radicación, entonces tenemos 3 a la 6 y este índice radical que es 2 lo pasamos a dividir acá. 6 dividido 2 es igual a 3, luego 3 elevado a la 3. Y 3 elevado a la 3 es 27.